Vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es la teoría cinético-molecular. Primero voy a definir qué es la cinética. Desde la física es una rama de la física que va a estudiar los movimientos. ¿En base a qué? A algunas unidades de medida, como el tiempo o como unidades de medidas de longitud. Pero básicamente la energía cinética refiere y hace referencia a el movimiento. Y cuando digo teoría cinético-molecular, estoy haciendo referencia a la teoría que tiene que ver con las moléculas y con el movimiento. Hasta acá voy explicando un poco de qué se trata esto. Entonces, denme un segundo. Van a poner la fecha de hoy y van a poner este título. Y entonces, esta teoría está haciendo, como les decía, referencia al movimiento de las moléculas. ¿Y cómo puedo explicar a través de eso, a través de ese comportamiento, los distintos cambios de estado? Cualquier cosa esto puse ahí. Los distintos cambios de estado. Hoy es 20, ¿no? Bien, Sí. yo voy a Sí, tener, profe. el esquemita es muy sencillo, chicos. Yo voy a tener tres estados. Un estado, Tres cubos. vamos a suponer que son tres cubos, un segundo estado y un tercer estado. Bueno, en mi primer estado yo voy a tener una acumulación cercana de moléculas. En esta acumulación muy cercana de moléculas, voy a estar hablando de un tipo de estado en donde las moléculas están una muy cerca de la otra y ese movimiento es muy, muy pequeño, por ende, lo que sucede es que obviamente hay poco movimiento y recuerden, el movimiento genera temperatura. ¿Se acuerdan cuando yo les mostré si nos frotábamos las manos qué sucedía? ¿Qué pasa si nos frotamos las manos? Ese rozamiento, ¿qué hace? Que levanten temperaturas mis manos, ¿sí o no? Si yo agarro una soga, no me pasa Aumenta las nada. temperaturas, sí. Muy bien. Si yo agarro una soga, no me pasa nada. Pero si esa soga está atada a una moto y se me va resbalando, me quema toda la mano, ¿sí o no? ¿Se entiende lo que digo? Si yo tomo la Sí, soga Sí. y me va a quemar. Entonces, acá hay poco movimiento, muy poco movimiento, por ende tiene menos temperatura. Si hay menos temperatura, piensen en qué estado voy a estar. La temperatura habla de los tipos de estado. Cuando menos temperatura hay, estoy en un estado. Piensen en el agua. Cuando hay menor temperatura, voy a estar en un estado. Hay menos movimiento. Por ende, las moléculas se mueven muy, muy poco. ¿De qué estado estaría Ese es hablando? ¿Cuál sería este estado? sólido. Muy bien. Este es el estado Sólido. 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 Ahora, en este estado, la forma es constante y el volumen también es constante. El estado sólido tiene una forma constante y un volumen constante. Después voy a tener un segundo estado en donde ya van a estar más separadas estas moléculas y al estar más separadas van a tener un poco más de Profe, movimiento. Sí, escuché un profe por ahí. Sí, yo me estoy quedando sin batería, así que sí, no estoy en la clase es por eso. Bueno, dale, anda conectándolo, así no te perdés la explicación.
Bien, entonces, acá se van a separar un poco más, van a tener un poco más de movimiento. Al tener más movimiento, no sé si me ven ustedes en la cámara, voy a generar un poco más de fricción entre una molécula y otra y voy a aumentar la temperatura. Entonces, acá, en este caso, ¿de qué estoy hablando? ¿De qué estado? Líquido. Bien, este estado es líquido. 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 En este estado no tengo una forma definida porque se adapta a la forma del recipiente, pero sí tengo un volumen constante. Acá tengo forma definida, acá la forma está definida, Dice, y acá profesor, voy es a el mismo tener esquema, un volumen, este es el, pero al revés. bueno, no pasa nada, un volumen constante. Al haber menor movimiento, hay menor temperatura. ¿Bien? Acá no tengo forma definida, no tiene forma definida. Una forma definida. ¿El volumen cómo es en el líquido? ¿Constante o no? Sí. Sí, Sí. el volumen es Sí, constante. constante. Sí. Lo pongo así, volumen constante. Tengo un movimiento, vamos a Profe. suponer movimiento medio y temperatura media. Sí. Escucho por ahí, escuché un profe. Sí, yo, profe, el líquido se adapta al recipiente, ¿no? Se Por ejemplo, adapta al cuando lo ponemos en un recipiente. vaso. Exactamente, por eso dije que no tiene forma definida. Ah. Por último, voy a tener el estado en donde más dispersas van a estar mis moléculas y va a haber mayor cantidad de movimiento. En ese estado, acá hay un tilde. Muy bien. Este estado es gaseoso. Obviamente no tiene ni forma ni volumen definido. El gas no tiene ni una forma ni un volumen definido. De hecho, se va a adaptar al ambiente el volumen. ¿Qué quiere decir esto? Si yo al gas lo tengo en un recipiente cerrado, va a estar ahí. Si lo abro, se va a adaptar al medio en el cual está, entonces se va a esparcir por todas partes. ¿Bien? Como que se adapta a su entorno. Bien, se va a adaptar al medio que lo contiene. El volumen no va a ser definido, no tiene ni forma ni volumen definido. Obviamente, ¿cómo es la temperatura con respecto a los otros dos? Más, más alto. Muy bien, tengo la Va a mayor ser diferente, temperatura. ¿Por obviamente. qué? ¿Por qué? Definímelo desde el movimiento. ¿Por qué? Porque hay Por- mayor movimiento. Exactamente. Eso es la teoría. Cuando yo hable de la teoría cinético-molecular, yo tengo que definir cada una de estas cosas a través del movimiento. ¿Bien? No tiene forma ni forma ni volumen definido. Se adapta al medio. Porque
Porque al haber más espacio entre moléculas, hay más movimiento. Bien, ¿y hay más? ¿Qué? Movimiento. Y genera más fricción. Bueno, ahora les voy a dar un claro ejemplo de esto. Entonces tengo mayor temperatura y mayor movimiento. ¿Hasta acá está claro? Mayor temperatura Sí. Sí. y movimiento. Ustedes después vayan corrigiendo el que hicieron ustedes. Bueno, ahora voy a dar un ejemplo de todo esto. Vamos a suponer y vamos a En ver... eso sí, profe. ¿Cómo? ¿Cómo? No te escuché. Que así hice yo el mío. Este es Bien. el gaseoso, el líquido y el sólido. Perfecto. Acuérdense de cada una de las características que fui nombrando que son importantes. Bien, supongamos... ¿Lo mando por la actividad que hay en Classroom, profe? Sí, todas las tareas tienen que estar mandadas por ahí. Vamos a suponer que yo tengo agua. El agua va a estar en estado sólido primero. Traten de pensar agua en estado sólido. ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí? Sí, sí. Sí, profe. Sí, Bueno, profe. yo voy a sacar Sí. eso en un recipiente congelado y lo voy a poner sobre una hornalla. Y necesito que sigan la idea. Bueno, cuando yo lo pongo sobre una hornalla, ¿qué va a empezar a pasar con el agua? Del estado sólido. Se va a evaporar. Ah, líquido. No, todavía no. Primero, No, se va a derretir. exactamente. Se Fíjense va a que uno derretir. es consecuencia del otro. Al ponerlo sobre una hornalla, yo lo que estoy haciendo es darle temperatura. ¿Se dan cuenta? Sí. No es que el movimiento depende de la temperatura depende del movimiento. Yo puedo generar movimiento y generar mayor temperatura o dar calor a través de una hornalla y eso va a empezar a generar movimiento entre esas partículas. Se va a derretir y se va a empezar a mover porque supongamos que yo lo que puse en esa olla no ocupaba todo, sino que lo saqué de un frasco, para que lo vean. Lo saqué de un frasco y lo puse acá y puse algo así congelado. ¿Está claro? Cuando esto empiece a derretirse, va a empezar a generar movimiento hasta que llegue a estar algo así, líquido, ¿sí o no? ¿Bien? ¿Todo el mundo me sigue con el concepto? Acá, esto se va a ir derritiendo y va a ir llenando de agua toda esta parte. Sí, profe. Y se va a ver el movimiento. Pero después de esto, cuando ya la temperatura siga aumentando, continúe aumentando esa temperatura, ¿qué empiezo a ver en ese agua? Empiezo a ver mayor movimiento. Ustedes piensen cuando... Una burbujita. Exactamente. ¿Y qué empiezan a hacer todas esas burbujas? Cuando más caliente está, ¿qué empieza a hacer el agua? Empieza como a saltar, ¿sí o no? Sí. Le estoy dando mayor temperatura y fíjense cómo se empieza a mover. Se empieza a mover, a mover, a mover, a mover, a mover hasta que va a llegar a cierta temperatura que va a pasar a otro estado. ¿A qué estado? Del líquido. A la vaporización que Al se gaseoso. Al ¿Por tabaco. medio de qué Gaseoso. concepto? ¿Por medio de qué concepto? ¿De la qué? ¿Cómo se llama? Vaporización. No. Lo quiero... Vaporización. No. Por ahí lo escuché, bajito, pero lo escuché. ¿Sublimación? No. Ebullición. Bien. El cambio de acá a acá
¿cómo se llamó? Ebullición. No, de sólido a líquido. Sublimación. No, De Sí. sólido. ¿se acuerdan que... ¿Se acuerdan? Solidificación. Fusión. No. No, al revés. Fusión. Solidificación es al Pará. revés. Pasé de sólido a líquido mediante Fusión. fusión. ¿Se acuerdan que hicimos un primer ejercicio en donde algunos me preguntaron inclusive que no sabían qué tenían que hacer en ese punto 3 y yo les dije busquen el punto de fusión y busquen el punto de ebullición y ahí les dije que descarguen la tabla periódica interactiva? ¿Sí o no? Sí. Y que había una gráfica y que de hecho había un cuadrito, que el cuadrito era un cuadro que me decía temperatura en función del tiempo y yo iba a tener, acá recuerden siempre lo mismo, en física el tiempo va a Sí, ir, eso lo vimos en clase. sí, en física acá va a ir el tiempo, ¿por qué? Porque yo no puedo, acá va la variable independiente. Y acá voy a poner temperatura en grados centígrados. Bueno, lo que estoy diciendo, en física esta variable es independiente porque el tiempo no depende de nada, porque si no podría viajar en el tiempo. Bueno, ¿qué va a pasar? Mi temperatura va a ir aumentando, va a ir aumentando de determinada manera hasta que va a llegar en un momento que se va a quedar constante. Este momento en donde se queda constante es donde se produce mi cambio de estado. Acá me quedo constante primero a 0 grados. Hablando del elemento que estoy hablando ahora, ¿no? Depende de cada elemento esa temperatura. ¿Hasta qué? Hasta que todo el elemento genera el cambio de estado. Una vez que todo el elemento pasó de este estado a este estado, vuelve a subir la temperatura, pero será posible, vuelve a subir la temperatura hasta que otra vez se va a quedar constante y va a producirse otro cambio de estado y después comienza a subir nuevamente la temperatura. Acá esto va a ser, en esto que estoy hablando ahora, a 100 grados. ¿Bien? Entonces, ¿esto en qué estado estaba acá? Al principio. Antes de los 0 grados. Líquido. No, Sólido. 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 Esto Sólido. puede aparecer en la prueba. Sólido. Acá se produce mi cambio de estado y hasta que todo eso pasa a estado ¿qué? De sólido a líquido. ¿Y cómo se llama Líquido. este cambio de estado? Si no me equivoco sería fusión, ¿no? Muy bien. Acá se está produciendo mi Fusión. fusión. Solidificación. Acá se produce mi fusión. Hasta que llego a los 100 grados centígrados. ¿Y qué se produce? Lo dije recién. Ojo, no se equivoquen. La vaporización. No, vaporización no. ¿Qué? Vaporización. Ebullición. No vaporización. Ebullición. Recuerden la diferencia Ebullición. entre ebullición y vaporización. Y acá paso a estado ¿qué? Gaseoso. ¿Bien? Gaseoso. Y cuando Gaseoso. hace burbujitas, todo esto que decía en el agua, yo veo el vapor que sale, ¿sí o no? ¿Y ese vapor se queda en un solo lugar o se dispersa por todo? ¿O se dispersa? Se dispersa. Bien, ¿por qué? Porque esto no Se tiene dispersa. volumen fijo ni tiene forma fija, sino que se va a adaptar al medio. Si yo tengo una ventana abierta, se va a ir al ambiente, afuera. Si no, me va a quedar en el ambiente en donde estoy, en mi casa, ¿sí? ¿Se dan cuenta?
Este gráfico que lo vimos, este gráfico está hablando de mi punto de fusión a los 0 grados y de mi punto de ebullición a los 100 grados. ¿Quién tiene punto de fusión 0 y ebullición a los 100? ¿Qué elemento? El agua. Muy bien, de lo que veníamos hablando. Bueno, fíjense cómo voy relacionando todos los temas que empezamos a ver. ¿Hasta acá va quedando claro todo esto? Sí, profe. Sí. Bien. Sí, profe. ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta para ver en la prueba? Bueno, yo lo voy a explicar ahora y ustedes les va a quedar la explicación, pero ustedes quiero que lo contesten con sus palabras. En realidad voy a darle una pequeña explicación y después la voy a ampliar la próxima clase, así no se quedan directamente con lo que yo digo, sino que quiero que investiguen. Hay dos tipos de cambio de estado. Hay cambios de estado que son físicos y hay cambios de estado que son químicos. Cuando yo estoy calentando el agua y la estoy pasando, estoy cambiando de estado de sólido a líquido y de líquido a gaseoso, ahí hay un cambio, ese cambio es un tipo de cambio. Entonces voy a tener cambios físicos y cambios químicos. Ahora, cuando yo agarro una hoja y un encendedor y prendo fuego a esa hoja cambia también, se está produciendo un cambio, pero ese cambio es de otro tipo. Bueno, hay cambios que son solamente físicos y hay cambios que son químicos. Lo que quiero que averigüen para la clase que viene es cuándo un cambio es físico y cuándo un cambio es químico. Y a partir de ahí vamos a empezar a discutir un poco más y va a ser el último tema que vamos a ver. ¿Está claro? Cuándo un cambio es físico y cuándo un cambio es... Sí, pero ahora vamos a profundizar un poco más con esto. Porque acá ya nos vamos a meter básicamente en física y en química. Como fuimos profundizando con esto y con estos gráficos, también con eso que vieron el año pasado. Sí. Bien, denme un segundito que voy a dejar acá.